¿Qué harías si descubrieras que la persona que te sonríe cada día es la misma que intenta arrebatarte lo que más amas? Esta no es una historia de amor, o al menos, no como te la imaginas. Es la historia de una traición tan fría como el acero, y de un secreto guardado en el corazón de un pequeño pueblo. Prepárate para un viaje a las profundidades del engaño, donde una herencia se convierte en una sentencia de muerte, y la única esperanza reside en el hombre que te rompió el corazón. Sofía vivía en un pequeño pueblo de Asturias, un lugar donde el verde de las montañas oculta las penas. Desde que su madre murió y su padre, Manuel, se casó con Carmen, su vida se convirtió en una condena silenciosa. Carmen, una mujer con ojos de calculadora y corazón de piedra, veía a Sofía no como una hijastra, sino como mano de obra gratuita para su creciente ambición. Su padre, un hombre bueno pero quebrado por el dolor, se refugió en el vino, dejando a Sofía sola, atrapada entre el trabajo agotador del campo y los muros de una casa que ya no sentía como suya. Su único escape eran los sueños de estudiar en la ciudad y los breves momentos que compartía con Javier, su amigo de la infancia, el único que veía el fuego que aún ardía tras su mirada cansada. El sol de julio caía a plomo sobre los campos de patatas. Sofía sentía cada músculo de su espalda arder mientras arrancaba las malas hierbas con las manos agrietadas. Desde el porche, la voz de Carmen cortaba el aire como un látigo. Más rápido, Sofía, que las patatas no se van a desherbar solas. Parece que disfrutas perdiendo el tiempo. Sofía apretó la mandíbula, conteniendo las lágrimas de rabia y agotamiento. Su padre, Manuel, estaba sentado en una silla cercana, con la mirada perdida en un vaso de vino tinto. Ni siquiera levantó la vista. Para él, el mundo se había reducido al fondo de esa copa, un abismo donde la voz de su nueva esposa y el sufrimiento de su hija no podían alcanzarle. Sofía se sentía invisible, un fantasma trabajando en su propia tierra. De repente, una voz familiar la sacó de su trance. ¿Necesitas una mano con eso? ¿O piensas dejarme toda la diversión para mí? Javier estaba apoyado en la valla de madera, con esa sonrisa torcida que siempre lograba desarmarla. A pesar del sudor y la tierra, Sofía sintió un calor distinto en las mejillas. Javier era su ancla, el recuerdo de una infancia feliz antes de que la sombra de Carmen lo cubriera todo. Sin decir una palabra, saltó la valla y se arrodilló a su lado, comenzando a trabajar con una energía que contrastaba con la apatía de la casa. «Te va a dejar sin espalda, Sofía», susurró él, y en su voz había una preocupación tan genuina que a ella se le hizo un nudo en la garganta. Por un instante, bajo el sol implacable, no se sintió tan sola. La cena era un ritual de tensión. El único sonido era el chocar de los cubiertos contra los platos. Carmen rompió el silencio, con el tono de quien dicta una sentencia. «Manuel, he estado pensando. El establo viejo se nos queda pequeño. Mañana mismo encargaré material para construir uno nuevo, el doble de grande, y compraremos más vacas». Manuel, que apenas había probado bocado, levantó la vista. «Carmen, pero si este establo tiene apenas 5 años». Ella lo fulminó con la mirada. «Este se quedará para las crías. Si queremos ganar dinero de verdad, hay que invertir. ¿O prefieres seguir lamentándote todo el día?». Manuel agachó la cabeza y asintió, derrotado. Sofía sintió una oleada de frío. Los ojos de su madrastra no brillaban de ilusión, sino de una codicia insaciable que lo devoraba todo, empezando por el alma de su padre. Los días se convirtieron en un borrón de trabajo y silencio. El nuevo establo se levantó con el sudor de Sofía y las pocas horas lúcidas de Manuel, pero cada viga clavada parecía un clavo más en el ataúd de su padre. El olor a vino barato se impregnó en las paredes de la casa, más persistente que el de la hierba mojada. Una tarde, Sofía lo encontró dormido en el suelo del granero, con una botella vacía en la mano. Intentó despertarlo,
pero él solo balbuceó incoherencias. Las vecinas del pueblo suspiraban al verla pasar. «Pobre muchacha», decían. «Esa mujer ha destruido a un buen hombre solo por su afán de dinero». Carmen escuchaba los rumores y respondía con gritos e insultos, aislándose aún más, convencida de que la envidia era el motor del mundo. Sofía sabía que el tiempo se agotaba. El último año de instituto estaba llegando a su fin, y la idea de quedarse atrapada en aquel ciclo de trabajo y desesperación era aterradora. Una tarde, reunió el coraje que le quedaba y se enfrentó a Carmen en la cocina. «Carmen, me gustaría hablar contigo». La mujer dejó de contar un fajo de billetes y la miró con frialdad. «Pronto acabo los estudios», continuó Sofía con la voz temblorosa. «Quiero ir a la Universidad en Oviedo. Quiero ser enfermera». Carmen soltó una risa seca y cruel. «¿A la universidad? ¿Y quién va a pagar eso? ¿Tu padre, el borracho? ¿Y quién hará tu trabajo aquí? Si te vas, tendrás que contratar a alguien. Olvídalo, Sofía. Tu sitio está aquí. Deja de soñar con pájaros en el aire. Hola, Nila». Una noche, los ladridos frenéticos de los perros despertaron al pueblo. Un jabalí enorme, acorralado y furioso, había entrado en el corral de la vecina. Los gritos rasgaron la noche. El abuelo de Javier, Mateo, un hombre de 80 años pero con el corazón de un roble, no lo dudó. Salió con su vieja escopeta de caza. En la confusión y la oscuridad, el animal lo embistió, lanzándolo por los aires antes de que otros vecinos pudieran abatirlo. El golpe fue brutal. Mateo quedó tendido en el suelo, con una pierna rota y el cuerpo magullado. Todo el pueblo se volcó para ayudar. Llevaban caldos, medicinas y sobre todo compañía. Era la ley no escrita de la aldea. En la desgracia, todos eran uno. Todos, menos la familia de Sofía. Cuando Sofía le suplicó a Carmen que preparara un caldo para llevarle al abuelo Mateo, la respuesta fue un muro de hielo. Si un viejo tonto se pone a jugar al héroe, es su problema. Bastante tengo yo con mantener a un inútil en casa como para preocuparme de los demás. Su padre, ausente en su neblina alcohólica, ni siquiera se enteró. Sofía sintió una vergüenza tan profunda que le quemaba por dentro. El gesto de Carmen no pasó desapercibido. A partir de ese día, el silencio que recibía en las calles del pueblo se hizo más denso, más pesado. La habían sentenciado junto a su madrastra. El aislamiento era ahora completo. Una cárcel sin barrotes, pero con muros invisibles mucho más altos. Javier, a pesar del dolor por su abuelo, no dejó sola a Sofía. Aparecía al atardecer para ayudarla a terminar las tareas más pesadas, trabajando en silencio bajo la mirada reprobatoria de Carmen. Una tarde, mientras descansaban sentados sobre un montón de heno, el abuelo Mateo, que ya se recuperaba, se acercó a ellos apoyado en sus muletas. Miró a Sofía con sus ojos claros y sabios. «A tu madrastra la conozco desde que era una cría», dijo con voz rasposa. «Viene de mala cepa. Su primer marido acabó igual que tu padre, consumido. Pero ella no heredó nada. La casa era de la hermana. Por eso se aferró a tu padre, Sofía. No es amor lo que busca, es lo que le robaron una vez». Las palabras del anciano resonaron en la mente de Sofía, dándole un sentido terrible a todo lo que había vivido. Esa noche, Sofía no pudo dormir. Las palabras de Mateo daban vueltas en su cabeza. No podía seguir así. Tenía que escapar, pero no podía dejar a su padre. Una idea, frágil pero desesperada, comenzó a tomar forma en su mente. Cuando terminara el instituto, se iría. Se iría a cualquier parte, buscaría un trabajo y, cuando tuviera suficiente dinero, volvería a por su padre. Lo alejaría de Carmen, lo ayudaría a dejar la bebida y volverían a ser una familia. Era un plan audaz, casi imposible, pero era la única luz en su oscuridad. Aferrada a esa pequeña esperanza, finalmente se quedó dormida, soñando con una vida lejos de los campos que se habían convertido en su prisión. Al día siguiente,
Sofía se enfrentó a su padre. Lo encontró sobrio, un pequeño milagro. Con lágrimas en los ojos, le contó su plan de escapar, de salvarlo. Por primera vez en años, vio un destello de su antiguo yo en sus ojos. «No te vayas, hija», le suplicó. «No me dejes solo». Esa noche, Manuel se enfrentó a Carmen. La discusión fue un huracán que sacudió los cimientos de la casa. Al final, ocurrió lo impensable. Carmen aceptó que Sofía estudiara, pero con una condición brutal. «Tu padre jura que no volverá a probar una gota de alcohol. Si lo hace, si bebe una sola vez, vuelves a casa para siempre. Tu futuro está en sus manos». Sofía aceptó, sintiendo el peso de la promesa. Era su única oportunidad, una libertad comprada con la sobriedad de su padre. Pasaron 3 años. Sofía estaba a punto de graduarse como enfermera en Oviedo. La vida en la ciudad era un torbellino de nuevos olores, sonidos y libertad. Apenas hablaba con su padre y Carmen, las llamadas eran breves y tensas. Se había echado un novio, Sergio, un chico de ciudad con un futuro prometedor. Una tarde, mientras estudiaba en la residencia, la encargada la llamó al teléfono del pasillo. Era el alcalde de su pueblo. Su voz sonaba lejana y extraña. «Sofía, ha habido un accidente. Tus padres volvían de la ciudad en el coche. Se salieron en una curva. Lo siento mucho, Sofía. Ninguno de los dos sobrevivió». El auricular se le resbaló de las manos y cayó al suelo. Pero ella no lo oyó. El mundo entero se había quedado en silencio. El funeral fue un murmullo de pésames y miradas compasivas. Sofía, sentada en el primer banco de la pequeña iglesia, se sentía anestesiada. El olor a incienso y a flores marchitas se mezclaba con los susurros de los vecinos. Pobre Manuel. Al final esa mujer lo arrastró con ella. Dicen que ella iba conduciendo como una loca. Cada palabra era una pequeña piedra lanzada contra su coraza de dolor. Se sentía culpable por haberse ido, por haberlos dejado. Culpable por el alivio que, muy en el fondo, sentía al saber que Carmen ya no podría hacerle daño a nadie más. La casa, ahora silenciosa y vacía, se sentía enorme y extraña. Un mausoleo lleno de recuerdos agridulces. Mientras lavaba los platos después de que los últimos vecinos se fueran, alguien llamó a la puerta. Era Javier. Había vuelto del servicio militar hacía poco. Estaba más alto, más fuerte. La timidez del adolescente había sido reemplazada por una calma serena. Pero sus ojos, al mirarla, seguían teniendo la misma calidez de siempre. «Sofía», dijo simplemente. No hacían falta más palabras. Él se sentó a la mesa de la cocina mientras ella terminaba. El silencio entre ellos no era incómodo, sino denso, lleno de años de amistad y de cosas no dichas. «He venido en cuanto me he enterado», dijo finalmente. «Siento no haber estado aquí antes». «¿Quieres tomar algo?», preguntó ella, más por romper el silencio que por otra cosa. Él asintió. Sofía sacó una botella de orujo casero que guardaba su padre. Llenó 2 pequeños vasos. «Por ellos», dijo él, levantando el suyo. El líquido quemó sus gargantas, pero aflojó el nudo de dolor que ambos llevaban dentro. Hablaron durante horas, recordando anécdotas de la infancia, riendo a través de las lágrimas. La segunda copa trajo confesiones, y la tercera borró las barreras que el tiempo y la distancia habían levantado. La pena compartida se mezcló con una atracción que había estado latente durante años, cruda y abrumadora. La cocina, antes un lugar de servidumbre, se convirtió en un refugio iluminado por la luz tenue de la luna. Despertó con el sol colándose por la ventana y un dolor de cabeza punzante. A su lado, Javier dormía. El pánico la invadió. Los recuerdos de la noche anterior eran una mezcla confusa de orujo, lágrimas y un deseo desesperado de consuelo. ¿Qué habían hecho? El remordimiento la golpeó con fuerza. Javier se despertó y le sonrió, pero ella no pudo devolverle la sonrisa.
Javi, yo tengo novio en la ciudad, soltó, las palabras sonando torpes y crueles. La sonrisa de Javier se desvaneció, reemplazada por una máscara de dolor y decepción. Entiendo, dijo, aunque era evidente que no entendía nada. Se vistió en silencio y se fue, cerrando la puerta tras de sí. Sofía se quedó sola, con una sensación de pérdida aún más profunda que antes. Antes de volver a la ciudad, fue a ver al abuelo Mateo. Lo encontró más delgado, más frágil, sentado en su mecedora. Le tomó la atención y escuchó su respiración fatigada. «No te vayas otra vez, muchacha», le dijo él, con la voz apenas un susurro. «Este pueblo te necesita». Sofía sintió una punzada de culpa. «Solo voy a arreglar mis cosas, abuelo. Volveré pronto». Pero mientras caminaba hacia la parada del autobús, la sensación de que estaba huyendo de nuevo, no solo del pueblo, sino de sí misma, era abrumadora. Vio a Javier a lo lejos, pero él desvió la mirada. El abismo entre ellos parecía insalvable. Subió al autobús con el corazón encogido, dejando atrás un silencio lleno de reproches. Unos días después, una llamada de la madre de Javier la destrozó. El abuelo Mateo había fallecido tranquilamente mientras dormía. Sofía no pudo ir al entierro, atrapada por los exámenes finales. La culpa la carcomía. Se sentía como una traidora, como si hubiera abandonado al último pilar de su vida en el pueblo. Intentó llamar a Javier, pero él nunca respondió. El dolor de la pérdida se mezcló con el veneno de la culpa, creando una herida que no sabía cómo sanar. La ciudad, que antes representaba la libertad, ahora se sentía como un exilio autoimpuesto, un lugar frío y sin alma donde estaba completamente sola. Con el título de enfermera en la mano, fue a ver a Sergio para darle la noticia. La que le abrió la puerta fue su madre, una mujer elegante con una sonrisa tan afilada como un cuchillo. «Ah, la chica del pueblo», dijo, mirándola de arriba abajo. «Sergio no está, y francamente no creo que debieras volver. Mi hijo ha conocido a una chica de buena familia, una chica de ciudad. Comprenderás que no tienes nada que ofrecer». Las palabras la golpearon como una bofetada. Se quedó sin aire, humillada y confundida. Sergio lo sabía. Todo este tiempo había sido una mentira. Esa misma tarde, Sergio apareció en su residencia. Su actitud no era de disculpa, sino de impaciencia. «Siento lo de mi madre, es un poco directa. Pero Sofía, piénsalo. ¿Qué futuro tienes? Sin padres, sin dinero». Fue entonces cuando ella lo entendió todo. «Pero ahora tengo una casa», dijo, con una calma gélida. «Y tierras, una herencia». Los ojos de Sergio se iluminaron con una codicia apenas disimulada. «Bueno, eso lo cambia todo, cariño. Podríamos venderlo todo, comprar un piso aquí». La náusea subió por su garganta. No era amor, nunca lo fue, era un negocio. «Vete», le dijo. «Vete y no vuelvas a buscarme nunca más». Esa noche, Sofía hizo la maleta. No con tristeza, sino con una furia fría y decidida. El amanecer la encontró en el primer autobús de vuelta a su pueblo. Cuando bajó y respiró el aire fresco y húmedo, no sintió que regresaba a una prisión, sino a un hogar. Había sido una tonta al pensar que la felicidad estaba en el asfalto y el ruido de la ciudad. Su lugar estaba allí, entre aquellas montañas que la habían visto nacer. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió dueña de su destino. Ya no era la chica asustada que huía, sino una mujer que volvía para reclamar su vida. El consultorio médico del pueblo era un desastre. El viejo enfermero, un hombre ahogado en el orujo, había dejado que todo se viniera abajo. Sofía se presentó en el ayuntamiento con su título y una determinación de hierro. El alcalde, al principio escéptico, cedió ante su insistencia. En una semana Sofía transformó aquel lugar. Limpió, ordenó y llenó los estantes con nuevos medicamentos. Los ancianos del pueblo, que al principio la miraban con recelo,
Pronto empezaron a acudir a ella. No solo les daba medicinas, sino que los escuchaba. Se ganó su confianza y su cariño. Había encontrado su propósito. Una tarde lluviosa, la puerta del consultorio se abrió de golpe. Varios hombres entraron cargando a un herido. Era Javier. Un árbol le había caído encima mientras trabajaba en el monte. Estaba pálido, cubierto de sangre y barro, y con un brazo colgando en un ángulo antinatural. El mundo de Sofía se detuvo. Sin pensar, se puso en acción. Cortó la ropa, limpió las heridas, evaluó los daños. Su mente estaba fría y clara, sus manos firmes. Era una profesional. Solo cuando terminó de suturar un corte profundo en su frente y estabilizó su brazo, permitió que el temblor se apoderara de su cuerpo. Lo había salvado. Durante los días siguientes, Sofía cuidó de Javier en su casa. Su madre, Isabel, no se separaba de ella, agradecida. Pero Javier era un muro de hielo. Apenas le dirigía la palabra. Cuanto más mejoraba físicamente, más se distanciaba emocionalmente. El aire en la habitación era irrespirable, cargado de reproches silenciosos. Sofía sabía que él no la había perdonado por lo de Sergio, por su huida. El dolor de su rechazo era casi tan agudo como la preocupación que había sentido al verlo herido. Cada visita era una pequeña tortura, un recordatorio de la brecha que ella misma había creado entre ellos. Un día, mientras le cambiaba el vendaje, él rompió el silencio. «Ya puedes dejar de venir, Sofía. Mi madre puede encargarse». La frialdad de su tono la dejó helada. «Pero Javi, la herida necesita supervisión profesional». Él la interrumpió sin mirarla. «No hablo de la herida. Déjalo estar. Además, pronto me voy a casar. Mi novia vendrá a cuidarme». La palabra novia resonó en la habitación como un disparo. Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Sin decir una palabra más, recogió sus cosas y salió de la casa, corriendo para que nadie la viera llorar. Se sentía como una estúpida. ¿Cómo había podido pensar que aún había una oportunidad para ellos? El dolor dio paso a la rabia. ¿Casarse? Bien por él. Ella no se iba a quedar llorando. Rubén, un chico de un pueblo cercano, llevaba tiempo intentando invitarla a salir. Era amable, aunque algo torpe, y la miraba con una adoración que a ella le resultaba extraña. Para sorpresa de todo el pueblo y de sí misma, aceptó ir con él a la fiesta mayor. Se puso su mejor vestido, se maquilló y caminó hacia la plaza del brazo de Rubén, sintiendo todas las miradas clavadas en ella. Si Javier quería jugar a ese juego, ella también sabía hacerlo. Era una estrategia infantil y autodestructiva, pero en ese momento, su orgullo herido era lo único que la guiaba. En mitad de la verbena, lo vio. Javier estaba allí, con una chica que Sofía no conocía. Bailaban pegados, y él le susurraba algo al oído. La sangre le hirvió en las venas. Sin pensarlo, agarró a Rubén y lo arrastró a la pista de baile. Se pegó a él, riendo demasiado alto, bailando con una energía desesperada, asegurándose de que Javier la viera. Sus miradas se cruzaron sobre la multitud. Fue un chispazo de desafío y dolor. En un impulso, Javier besó a la chica que lo acompañaba. La respuesta de Sofía fue instantánea. Agarró a Rubén por el cuello y lo besó con una furia que lo dejó sin aliento. El resto de la noche fue un borrón. Solo recordaba la sensación de vacío al volver a casa sola. Mientras abría la puerta de su casa, una sombra se separó de la oscuridad del porche. Era Javier. Olía a alcohol y a rabia. «¿Te has divertido?», siseó, agarrándola del brazo. «Suéltame, Javi. Estás borracho». Pero él no la soltó. «¿Disfrutas restregándome a ese idiota por la cara?». La discusión subió de tono, alimentada por los celos, el alcohol y meses de dolor contenido. Las palabras hirientes dieron paso a un silencio cargado de electricidad. Y entonces, en medio de esa tormenta de emociones, se besaron.
No fue un beso tierno, sino desesperado. Una colisión de dos personas que se hacían daño porque no sabían cómo dejar de amarse. Esa noche, la línea entre el amor y el dolor se borró por completo. Unas semanas después, la certeza la golpeó como un rayo. El cansancio, las náuseas matutinas. Hizo los cálculos una y otra vez. Estaba embarazada, y no había ninguna duda de quién era el padre. El pánico inicial dio paso a una extraña calma. Rubén, ajeno a todo, le propuso matrimonio. Y Sofía, en un acto de desesperación y resignación, aceptó. Pero no podía construir una vida sobre una mentira. Una noche se sentó con él y se lo contó todo. «Rubén, estoy embarazada y el hijo no es tuyo». La expresión de él fue una mezcla de shock y dolor. Salió de la casa sin decir una palabra, dejándola sola con el peso de su confesión y un futuro más incierto que nunca. Rubén volvió al día siguiente. Su actitud era extrañamente comprensiva. «He hablado con mi madre», dijo. «Lo hemos pensado y... no importa, yo te quiero, Sofía. Criaremos a este niño como si fuera mío». Sofía, abrumada por el alivio, no se dio cuenta de la frialdad que se escondía tras sus palabras. La boda fue un asunto rápido y discreto. La madre de Rubén, Dolores, se instaló en casa de Sofía, supuestamente para ayudarla durante el embarazo. La mujer era todo sonrisas y atenciones, preparándole tés de hierbas especiales para calmar las náuseas. Pero las náuseas de Sofía, lejos de aliviarse, se volvían cada vez más violentas. Se sentía débil, agotada, como si algo la estuviera consumiendo por dentro. Una tarde, agotada, Sofía se tumbó a descansar en el diván de la galería que estaba junto a la cocina. La puerta estaba entreabierta. Oyó a Dolores y a Rubén hablar en susurros. «¿Le has traído más hierba?», preguntó Dolores. «Mamá, esto me da miedo. Se pone muy enferma». La voz de Dolores se volvió dura como el acero. «No seas estúpido. Es la única manera. Javier ha vuelto al pueblo. ¿Qué crees que pasará si se entera de que va a tener un hijo? Reclamará al niño y la casa. Con un poco más de esta hierba tendrá un aborto natural. Nadie sospechará. El problema desaparecerá y la casa será nuestra, sin complicaciones». Sofía sintió que el hielo le recorría las venas. El té no era para curarla, era veneno. Estaban intentando matar a su bebé. El terror le dio fuerzas. Mientras Rubén salía en su camioneta, ella escapó por la puerta de atrás, corriendo sin mirar atrás, con el corazón martillándole en el pecho. Solo había un lugar al que podía ir. Llegó a casa de Javier sin aliento, a punto de derrumbarse. Cuando él la vio, la rabia en su rostro se transformó en pura preocupación. Entre sollozos, Sofía le contó todo. La incredulidad inicial de Javier dio paso a una furia helada. Llamaron a un amigo de la familia, un guardia civil retirado, que organizó todo discretamente. Encontraron las hierbas en la camioneta de Rubén. Atrapados, Dolores y su hijo confesaron su macabro plan. La pesadilla había terminado. Pero mientras se los llevaban, Javier se despidió de Sofía. «Necesito tiempo para pensar», dijo, y se fue, dejándola de nuevo sola. Meses después, en el hospital, tras dar a luz a una preciosa niña, la puerta se abrió. Era Javier, trajeado y con un ramo de flores. «Perdóname, Sofía», le dijo, con los ojos llenos de lágrimas. «He sido un idiota. Cásate conmigo». Sofía, acunando a su hija, lo miró y sonrió por primera vez en mucho tiempo. «Tendrás que ganártelo», susurró. Y él lo hizo. Cada día demostró que su lugar estaba con ellas. La boda, esta vez, no fue un acto de desesperación, sino la celebración de un amor que había sobrevivido al veneno, a la traición y al orgullo. Juntos, finalmente, encontraron su hogar. Gracias por acompañarnos en esta intensa historia. Si te ha emocionado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y dejarnos un comentario. Nos encantaría saber qué parte te ha impactado más.
¿Crees en las segundas oportunidades, incluso después de tanto dolor?